Nosotros en la última clase nos habíamos quedado en que primero hicimos un pequeño repaso, ¿cierto? Vimos lo que era verbos modales, ¿cierto? Al final la única gracia que tiene es que cambia la intencionalidad. Muy bien. Después de eso que vimos un poco de vocabulario, ¿cierto? Vimos esto de tips para las clases, para la chamba. Y después de eso hicimos conexión con quién, porque muchos de esos consejos, muchas de esas cosas que se expresaban, tenían la particularidad de que te decían, por ejemplo, plan to, offer to, try to. Todo eso nosotros quedamos en que eran los famosos infinitivos. Ahora, ¿cuál era la gracia del infinitivo? Que el infinitivo usted lo podía ver como un verbo. Por ejemplo, si usted decía to play, to dance, to try, to eat, to whatever, usted dice, eso es un verbo. No, no es un verbo. Lo parece, pero en realidad simplemente es un complemento. O sea, es a qué le está cayendo la acción. Entonces, aquí el truco es netamente... Ya mandé. Ya ahí no corre por mí. Mandé el correo. Pero paciencia, mira, lunes, martes ya debería estar listo. Si no, si queréis, yo voy el mismo lunes, martes y digo, oye, vais a Santiago. Los libros. Estaba haciendo videos para sí, porque. Sí, pues. Sí, la gracia es justamente que tú tampoco, por ejemplo, trates de llegar más temprano para hablar con él. Yo lo voy a hacer por ti. Si el lunes o el martes no tienes el libro, nosotros nos vemos cuando, el martes. Yo el martes te voy a preguntar, ¿tienes el libro? Y tú me decís, no, listo, yo el mismo miércoles hablo con Rexon y ya que te tengan el asunto resuelto el mismo miércoles. ¿Sí? Ese es mi compromiso contigo. Con el libro, sí. Ya. Vale. Mira, si no está el martes, el mismo miércoles te lo digo yo listo, compromiso mío. Ya. Entonces, como les seguía diciendo, chiquillos, acá el infinitivo no es un verbo, es un complemento. Está funcionando como un contexto, a qué realmente le está cayendo la acción que se está ejecutando. Y ahora yo les digo, todo esto va a ser pura memoria porque el día de hoy nosotros vamos a ver lo que son infinitivos y gerundios. Y ambos dos son la misma lógica. Y ahí ustedes se van a ir dando. Entonces, básicamente, ¿cómo yo sé, por ejemplo, cuando estemos en el día de la prueba, cómo yo sé que me voy a estar enfrentando a un infinitivo? Porque usted va a ver, obviamente hay más, pero por ahora con esto está bien, usted va a ver estas palabritas y usted inmediatamente va a asumir. Por ende, ¿qué pasa, por ejemplo, si, insisto, yo tengo lo mismo, sujeto, verbo, complemento? Entonces yo te digo I y vamos a ver, decide. Yo veo esa palabra y resulta que te pone el espacio en blanco en la prueba y te da una serie de alternativas. Inmediatamente la que tú tienes que buscar es la que a continuación te venga con el to. Y ahí tú simplemente tienes que poner el verbo o la acción que sea necesaria acá. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que decidiste? Decidí estudiar en Duoc. La palabra sería estudiar. I decide to study in Duoc. Lo mismo, a ver, voy abajo. Forget. I forget. Listo, vamos, ponemos acá. Forget. ¿Qué cosa olvidé? Hacer la tarea, pasar la lista. Supongamos hacer la tarea. I forget. ¿Qué es lo que viene después? Inmediatamente to. I forget to do or to make or to do the homework. Entonces ahí va a depender netamente de, pero lo único que sí usted tiene con certeza es que después de esas palabritas, inmediatamente sabe que va a venir después un to. Y detalle súper importante.
si tenemos un to, todo lo que venga a continuación jamás va a ser modificado. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros volvemos un poquitito en el tiempo y nosotros nos devolvemos un poquitito a esto del presente simple, y vamos nuevamente con el mismo ejemplo fome, ¿cierto? Yo te digo, I play tennis. Hasta ahí ningún problema. ¿Qué pasaba si en el presente yo te borraba esto y te decía she? ¿Qué era lo que pasaba con el verbo? ¿Qué se le agregaba? La S. O en algunos casos el ing. Pero en este caso, she plays. Perfecto. Si yo en este caso intentara hacer lo mismo y yo te borrara esto, yo, por ejemplo, te diría she. Y tú decides to, lo mismo. Ella decidió hacer ¿qué? Jugar. Independiente de que esto esté con she, esto a usted no le hace absolutamente nada. Porque esto, por más que lo parezca, no es un verbo. Esto es un complemento, es un sustantivo. Pero sí, ¿a qué le tendría que cambiar? Este sí es el verbo. Este sí se cambia. Entonces, ese sí quedaría como she decides to. Quiero expresarlo en pasado. She decided to. La estructura se mantiene. Quiero expresarlo en futuro. ¿Cómo quedaría esto si yo quisiera expresarlo en futuro? ¿Ah? El will. She will decide. Y lo mismo, to play. Porque este to play, insisto, no es el verbo. Este es el verbo. Esto simplemente es complemento. Está contextualizando. Entonces, quiero expresar futuro. Perfecto. Entonces, ahí usted dice she will decide inmediatamente lo que usted quiera. Lo que usted quiera decir, ¿qué decide usted? Jugar, estudiar, correr, saltar. She will decide to jump, to study, to play, to eat. Ya, por ejemplo, el decide cuando cambia en el pasado tiene que ver todo con un tema diferente. ¿Cómo? Por ejemplo, ahí empiezan la que hizo anteriormente, o la ley necesaria, que se supone que en el pasado tiene que ver con el que no hizo anteriormente. Tiene que ver, de cierta forma. Pero van a salir las preguntas, van a decir tú, Sí. van a salir algo más largo, porque no hace un ejemplo con complementos más largos. La prueba. Mira, te digo al tiro. ¿Cómo va a ser una pregunta de la prueba? No va a ser muy distinto de esto, te lo digo al tiro, porque el formato de prueba es distinto. Confíame. Dice, she will decide. Fijo, en la pregunta va a salir esto, no sé. ¿Y cuál va a ser la alternativa? Literal. Eso. ¿En serio? ¿Y cómo supo? No sé. Por el design. Y en serio, ahora, ¿cuál va a ser el cambiazo? Que de hecho también lo vamos a ver hoy día, lo vamos a trabajar eso. No va a ser este. Va a ser otro verbo. Y tú vas a saber inmediatamente que, por ejemplo, esto me adelanta
adelanto un poquitito. Esta palabrita, el love, el expresar gusto o disgusto por algo, por ejemplo, decir me gusta, no me gusta, lo odio, lo detesto, no me interesa, no me va, no me viene, siempre va a ir a continuación, el verbo va a ir con ing. Pero no va a significar que estamos hablando de una hora, simplemente también cae en el mismo juego de complemento, porque esos son los gerundios. Entonces, en la prueba, por ejemplo, usted va a ver el love, y yo les pregunto ahora, ¿ahí aparece love? Entonces, ¿va a ser esa? No. Sabemos que la alternativa correcta va a ser eso. Entonces, las preguntas, al menos, que son 10 preguntas de selección múltiple de materia en la prueba. Y 3 de esas o 4 de esas preguntas están relacionadas con esto. Entonces, lo único que usted va a tener que hacer es determinar, ok, a ver, love no está con los infinitivos, entonces lo más probable es que sea un gerundio. Por el otro lado, lo mismo, nosotros vamos a borrar este love y vamos a volver a poner, pongamos por ejemplo, forget. Yo olvidé. Porque, empiezo a buscar. Mira, está el forget. ¿Será la A? No. Vuelve a ser la C. Porque la gracia de los gerundios y los infinitivos es simplemente memorizar qué palabra está en qué lista. El plan está en la lista de los infinitivos. La palabra love está en la lista de los gerundios. Entonces va con el ing. Este contenido, ese es como lo único malo que tiene, que no tiene como una lógica más que decirte por qué, porque decidieron que estas palabras iban a ir en esa lista. Y literal, la prueba te van a salir preguntas así. Si de hecho yo la semana pasada, como el viernes, vi la prueba para ver qué cosas me iba a enfocar en pasarles y qué cosas no. Y una de las grandes preguntas, 3, 4 preguntas, era esto, determinar la palabra necesaria. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio para que usted vaya bien. Todas estas palabritas que están acá son las mismas que estaban en la lista de recién. Decide, forget, hope, learn, would like. Todas esas palabras tengan por seguro que si una de esas les aparece en la prueba, usted inmediatamente asume que la respuesta tiene que sí o sí ir con el to. Sí o sí, no hay otra alternativa. Entonces aquí lo único que usted tiene que hacer es determinar, ok, el to, ¿con cuál de los verbos de la lista de arriba va? O sea, por ejemplo, we have decided to transfer our vacation. Nosotros hemos decidido to, sí o sí, pero ¿hacer qué cosa con Francia? Traer, comprar Francia, conducir Francia, no, lo que hay que ir buscando y poner lo que corresponda. Lo que usted sabe es que la palabra es con to. Por otro lado, que ya vamos a ver ese PPT, yo voy a hacer lo mismo. Tengo estas palabras acá. Tú ves enjoy, finish, go on, hate, like, y tú inmediatamente sabes al tiro que no van con el to, sino que van con el ing. Entonces, por ejemplo, enjoy. I enjoy to read in bed. No. I enjoy reading in bed. ¿Y cómo sabe, profesor? Porque las palabras siempre, siempre, siempre van a ser las mismas. Entonces, la prueba, ¿qué es lo que va a tener que hacer usted? Buscar justamente de qué lista es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer ahora usted? Tiene estas palabritas aquí. Los ayudo. Miren, fácil. Todas. To. Yeah, I would like, me gustaría comerme un churrasco. I would like to eat a churrasco. Entonces ahora lo único que usted tiene que hacer es poner el verbo donde corresponda según el contexto. Por ejemplo, I don't forget all the lights. No olvides todas las luces. Turn on. Don't forget to turn off all the lights. Y así con los de abajo. ¿Ya? Si este trabajo es solamente para ir viendo memorias. Lamentablemente todo esto es
memory. ¿Ah? We hope, ¿qué significa? Anhelar. Nosotros anhelamos, nosotros esperamos, nosotros deseamos. Nosotros esperamos a ti nuevamente, pronto. We hope to you again. Esperamos verte nuevamente. Learn. I am learning. My test is next month. I am learning to drive. I am learning to drive. ¿Se dan cuenta? Si al final es buscar dónde hace más sentido cada uno de los verbos de arriba. Pero todos van con el to. Creo que era la 64. ¿Cuál era? 79. 79. Cuesta trabajar desde el teléfono, sí, pero sí funciona. Ah, suitcase. Suitcase. Sí, la maleta. O no, es la como de maní. Madre. Eso esperamos que vuelva pronto algo. ¿Cómo? Eso dice, esperamos que vuelva pronto. ¿Qué número es? Una experiencia, we hope you again soon. Yo espero, pero nosotros esperamos pronto. Pronto hay otra. Sería, pero pronto, ¿qué sería como nosotros esperamos? ¿Qué cosa pronto de ti? Nosotros esperamos nuevamente pronto. Perdón, a ver, el libro. ¿Aún no te inscriben? No, digo que le Que de hecho, yo diría que sí. No, no tienes el mismo, porque como no estás en el sistema, mándame tu nombre, tu nombre, tu book por ahora. Y me dices, profe, ¿cuál es lo que pasa? Es que yo todavía no estoy inscrito, porque los cursos son de 25, entonces lo más probable es que tú seas el número 26. Entonces, por eso es que no te deja el sistema, porque no te estás pasando ese límite. Pero ahí tienen que ver ¿cuál es? ¿Qué número? No, después el brain extrae. ¿Y cuál número estamos viendo? No es el número, yo veo la palabra. No, por eso te digo, para yo buscar Yo quiero remember your dictionary classroom. Remember your dictionary to classroom. Recuerda o recuerden sus diccionarios para la clase de mañana. Recuerdan, remember to. ¿Y qué te estaré pidiendo el diccionario para mañana? Bring extra. Entonces, remember to bring. Remember to, lo mismo. It was very cloud and it started to
Estaba muy nublado y empezó a... It started to rain. Entonces, vamos viendo. We hope sería, nosotros esperamos verte nuevamente pronto. Entonces sería, we hope to see you again. I am learning, my test is next month. I am learning to drive. Estoy aprendiendo a manejar. Ahí está. Después dice, I need to the supermarket. I need to go. Necesito ir. Pero insisto, el necesito es el verbo. El ir es simplemente el complemento de eso. He offered me with my suitcase. He offered to help me. Él ofreció a ayudarme con el maletín. They are planning to get married soon. Están planeando casarse pronto. He pretended sick, but he wasn't really. He pretended to be. Él pretendió estar. Verbo to be, ser o estar. ¿Cierto? He pretended to be. Y ahí es cuando recién, por fin, por primera vez, ven el verbo to be como to be, no como am, is o are. He is promised to me back when he gets a job. Él es To buy. He's promised to pay. Él me ha prometido pagarme de vuelta cuando él obtenga un trabajo. He promised to pay me back. Remember to your dictionaries to class tomorrow. Traer, o sea, el verbo es bring. It was very cloudy and it started to rain. I'm trying to a job, but it's very hard. I'm trying to find. Estoy tratando de encontrar. I want to the 6 o'clock train. I want to catch. Quiero atrapar. Quiero lograr llegar al bus de las 6 o'clock. Y por último, I would like to, me gustaría, I would like to buy a new car next month. ¿Ya? Y ahí usted tendría la respuesta. Entonces, básicamente, por ejemplo, si te dice, I want to catch, me gustaría poder alcanzar. ¿Cómo se llama? Abajito, si tienes todo listo, abajito te debería decir submit. Y ahí es cuando te muestra las buenas, las malas. ¿Todos listos con la ¿Todos listos con la foto? Ya, sigamos. Entonces, nuevamente, esto es un poco más es repetitivo de lo mismo. I decided to, I forgot, she offers, I tried to. Una forma de saber que estamos hablando de infinitivos, ya lo dijimos, es ver si es que están esos verbos. Si están esos verbos, infinitivo. Pero también está lo siguiente. Ok, ¿cómo yo puedo saber si lo que viene a continuación necesita un to?
Opción 1 era ver los verbos que vimos en la lista anterior. Opción número 2, after an adjective. Entonces, si usted ve un adjetivo, en algunos casos, después de ese adjetivo, usted va, por ejemplo, beautiful, nice, handsome, short, small, tall, cualquier adjetivo que usted conozca, dependiendo del contexto, usted sabe que inmediatamente a continuación viene un infinitivo. It's nice to have a place of your own. Es bueno tener un hogar como el tuyo. Y aparte de eso, después de un sustantivo, I must take a book. Ya usted ve el sustantivo, ¿y qué es lo que quiere hacer con el sustantivo? Leerlo. Take a book to. Take a pencil to. Take a trip to. ¿Ya? Esas son dos alternativas. Número 1, que si viene un adjetivo o viene un sustantivo, a continuación usted va a ver un infinitivo. Y por último, después de una question word, o sea, de una palabrita de pregunta, o sea, what, when, where, how, why. ¿Ya? We ask y después viene how. Have you decided where? Y ahí te dice, pero si te fijas, ¿qué es lo que sigue habiendo en común? Ask, una de las palabras que dimos. ¿Cuál otra más? Decide. Ahí tenemos dos palabras que ya habíamos visto con anterioridad. ¿Y qué es lo que sabe? Después te viene un WH. ¿Ya? Básicamente eso. Por otro lado, nosotros tenemos los gerundios. La misma dinámica. Los gerundios, en este caso yo no me detengo mucho, ¿por qué? Porque los gerundios funcionan muy parecidos al infinitivo. Reglas muy parecidas, o sea, número 1, no son verbos, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo I like eating, ese eating no es que esté comiendo ahora, ¿ya? El eating viene por qué. Claro, porque el verbo es gustar. ¿Y a qué le está cayendo la acción gustar? Le está cayendo al comer. Entonces eso también, los gerundios también funcionan como un complemento, no como un verbo. Entonces aquí viene el desafío. ¿Cuál es ese desafío? Que si usted ve un verbo y dice, ok, este verbo no es de infinitivo, este verbo es de gerundio, usted inmediatamente dice, esto va con el ing. Verbos como cuáles, como estos que están acá. Si nos vamos acá abajo, si usted se fija acá, usted tiene verbos como enjoy, verbos como finish, go on, hate, like, love, mind, spend, de invertir o de gastar tiempo, start, stop y feel like. Entonces, nuevamente, yo veo el forget, yo inmediatamente asumo que es she will forget to play. Borremos esto. Y aquí es cuando usted se da cuenta que depende netamente de qué es lo que va acá, es si esto es ing o no. Busquemos. Ella va a disfrutar. Y yo me voy a la lista y empiezo a buscar y dice, mira, el enjoy está con el gerundio. Entonces esta ya no es la respuesta correcta. She will enjoy playing tennis. Ella disfrutará jugar tenis. Pero profe, ¿cómo supo? Netamente porque me recuerdo de esta lista de verbos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuevamente, teniendo todo eso, usted sabe que lo único que hay que hacer allá, número 1, no es poner un to. Es que todo esto sí o sí van sin el to y solamente va con el ing. Entonces, por ejemplo, I enjoy in bed. Uno de los verbos era, que no se alcanza a ver. Yo disfruto ser en la cama, no. Yo disfruto cocinar en la cama, no, ¿cierto? Disfruto hacer en la cama, no.
Tener el, no, make, hacer, no tampoco. Entonces al final nada, read. Listo. I enjoy, no es I enjoy to read, es I enjoy reading. Lo de abajo dice finish. Have you finished your room? ¿Qué podría hacer con mi habitación? Vamos a ver. Y el clean up, inmediatamente, como usted sabe que viene con la palabra finish, no es clean up, no es to clean up, es cleaning up. ¿Sí? Entonces, escalemos un poquitito más. Escalemos un poquitito más, pero primero, hacemos esto. Lo mismo que hicieron arriba, lo hacen acá solamente con el ing, sin el to. Y ya van a ver a qué voy. Rain, raining. Listo. Ni siquiera to rain, no. Raining. I want to go on until I'm 70. Quiero seguir con qué cosa hasta que tenga 70. Work, y nosotros como sabemos que viene el go on, I want to go on working until I'm 70. Ya, entonces todas esas palabras usted las va a ver en la prueba y usted inmediatamente va a asumir ing. Las palabras de arriba usted las va a ver e inmediatamente va a asumir to. En todo marzo, la otra semana no sé cuándo. No, si lo estoy esperando el próximo verano cuando salgan. Ahí muy bien. En el caso del PIN, ¿será que viene igual? Being. Si todo eso que arriba, being, cooking, doing, having, making, raining, talking, cleaning up, waking up, working. Pero es que no es lo mismo. Porque ese ING que me está diciendo tú es como de, yo te digo, I am working. Y eso que te estoy diciendo, yo estoy trabajando ahora. I am working. Y esto, eso que te digo, being, cooking, doing, no es un verbo. No te está hablando de qué está pasando ahora. Es un complemento. Y eso es lo difícil. Porque tú lo ves como un verbo, pero no es un verbo. Está funcionando como que, no sé, que te dijera I enjoy ice cream. Entonces, en este caso está en la misma categoría. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, tú me dices, yo te digo, si lo vemos de cierta forma, I enjoy. Y el helado, que es un sustantivo, entra en esta categoría. Y si yo te digo, I enjoy eating, este es el verbo. Esto está en la misma categoría que ice cream, netamente por la posición. Incluso tú podrías decirlo de esta forma. Si yo te quisiera decir que ahora, en estos momentos, entonces yo te podría decir I am enjoying eating ice cream. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque es lo mismo que acá te dijera exactamente igual. I am enjoying ice cream. Estoy ahora disfrutando de helado. I am enjoying eating ice cream. ¿Por qué? Porque esto no es un verbo, entonces no es que tú digas, pero ¿cómo van a haber dos ing juntos? Es que velo de esta forma. Esto está hacia acá y esto es como un caso externo. Esto es lo mismo, es un sustantivo. ¿Cómo voy a saber eso, profe? Por la posición. Y básicamente, ¿cómo lo voy a saber? Porque los verbos siempre van a ser los mismos. ¿Ready? No, ready. ¿Not ready? Por eso es que cuesta tanto de entender, porque claro, tú siempre lo viste en el eat, lo viste como un verbo, pero aquí no es un verbo. Aquí están en la misma categoría que yo te dijera helado. ¿Cómo va? Por último, anda marcando las respuestas en la página del libro y después pasar el link. Lo mismo aquí, si no tienen el libro, por último anotan la respuesta y después van pasando el link. ¿No? 40%. Si son, por ejemplo, el libro tiene 300 actividades, tú tienes que hacer el 40% de esas 300 actividades. Que de hecho en su caso creo que son como 150, una cosa así. ¿Cuáles tienes que hacer? Las que tú quieras. Las que tú quieras. Incluso pueden hacer las de este libro o de las del workbook, que es como el libro que solo ejercicio cada materia. Ya, de hecho, por ejemplo, por eso yo estoy trabajando con esto, porque así también van adelantando de activa. El martes, cuando era la noche que me dijo, yo te hice así, si era yo. No, si era yo. Ya. Vamos entonces. Inmediatamente, insisto, sabemos que todo va con ing, fijo, no hay duda sobre ello. Siguiente dice, I hate, yo odio tarde cuando estoy conociendo a alguien. En este caso, esta es un poco más tricky, por ejemplo. ¿Cuál cree usted que sería? En ese caso es, yo odio estar. ¿Ah? No, en este caso es, I hate being. ¿Por qué? Porque claro, tú sabes que el be es cero estar. Pero en este caso es como odio quedar tarde. Para los gringos tiene sentido. De hecho, si tú lo veis en una película, donde dicen be, dice odio quedar tarde con alguien. Pero para nosotros es odio llegar tarde. Es lo mismo, being. Pero si ves una película y en algún momento va a decir I hate being, y abajo te va a decir una traducción en español, odio quedar tarde. ¿Por qué? Porque está como en español. Le dice odio quedar tarde, o cuando le dice quedamos de juntarnos, a ese se refiere ese día. Quedamos de juntarnos. Para el caso no se usa el late, ¿no? Para el caso no se usa el late. ¿Late? ¿Para tarde? Pero no de la lista. Ahí está, pues late, al ladito. Odio estar, odio quedar, y el late, tarde. Odio quedar tarde cuando estoy conociendo a alguien. Esa es la única que es como, porque el significado es un poco being. I like
Cocinar el desayuno en un café. ¿Qué es lo que haces tú normalmente con el cafecito y el desayuno? Cuando tú dices yo tomo desayuno. Having. I like having. ¿Por qué? Porque tú dices yo tomo once, yo tomo desayuno. Y en el inglés es lo mismo. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Siempre ha sido el I love early on a sunny morning. Wake up. Pero realmente sería waking up. Waking up. ¿Ah? Mind. I don't mind. No me importa. No me va ni me viene. The irony. ¿Qué es el irony? Planchar. Planchar. No me va ni me viene. No me molesta. Planchar. It's very relaxing. I don't mind. En ese caso, cuando uno plancha, es doing. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre make y do? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre make y do? Por ahí va la cosa, efectivamente. En teoría, make y do son muy parecidos. Los dos te están hablando de hacer algo. Pero el do, véanlo de esta forma. Es cuando la acción pasa a realizarse de forma inmediata. En cambio, el make es cuando la acción para realizarla requiere una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, tú para planchar, tú literalmente llegas y lo planchas y no. En cambio, por ejemplo, y aquí está una diferencia. Yo te puedo decir, I am doing a lesson, I am making a lesson. La diferencia, ahora en estos momentos, I am doing the lesson porque yo llego y hablo. Pero primero, para llegar y hacer la clase, yo tengo que make the lesson. O sea, tengo que poner inicio, desarrollo, desarrollar una actividad. Ejercicio, ¿usted make exercise o do exercise en ese caso? Tú, porque usted llega y empieza. Pero, profe, ¿y la rutina? La rutina es make, pero primero pasa por el make. Y cuando ya la rutina está lista, tú llegáis y tú empezáis al tiro. Empezáis con el ejercicio al tiro. La tarea, lo mismo. Ustedes crean, you make the homework o you do the homework. Do, porque ustedes no la crearon, ustedes llegan y la hacen. Entonces ahí va el desayuno. You do breakfast o you make breakfast? Make, porque tiene pasos. Primero el aceitito, un castillo de arena. Make. Esa silla, do a chair o make a chair? Make, porque pasa por un proceso de manufactura, del moldeo, de todo, pues make. Entonces ahí tiene que fijarse la diferencia. ¿Tiene pasos? Sí. ¿O llego y la hago? Sí. Entonces, una o la otra. Entonces, en este caso, ¿por qué es doing the ironing? Porque es llegar y planchar. ¿Ya? She spends hours. Ella pasa horas en el teléfono. ¿Ah? She spends hours talking on the phone. It started at 5:30 in the morning. It started raining. Profe, pero ¿cómo sabía que era raining? Porque dice it. Estamos hablando de un eso. Please stop. So much noise. I can't think. Por favor, para, tanto ruido. No puedo pensar. Ahí el ruido 1. En ese caso el ruido es making. El sonido es making. Porque el sonido. Pero profe, ¿cómo? Sí, porque el sonido para que se genere, que ahí ya también es súper rebuscado. Eso es súper rebuscado. Para que el sonido se genere, pasa por todo un sistema de tu organismo para que salga. Por eso es que es make y no do. Entonces, de hecho, hasta los canales dicen let's make some noise, porque es lo mismo, de la producción del sonido. Y por último, feel like. I don't feel like. No siento como que no.
today, let's go out for lunch. Es como, cuando uno dice I don't feel like, es como no tengo el ánimo o no tengo las ganas de. Okay. Si no tengo el ánimo y no tengo las ganas de y te dice vamos a comer afuera, sería cooking. ¿Sí? Bien. Todos con sus folitos, perfecto. Ahora, última actividad y con esto ya quedamos. 5 páginas. Menos. Son esas 10 actividades, o sea, esas 10 preguntas. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tenemos enjoy, suggest, missed, learn, mind, don't mind, ask, mention, keeps, plans y agree. ¿Qué tiene que hacer usted? Ver el verbo y ver si es que es con ing o no. Por ejemplo, vamos todos juntos. That enjoys to read o that enjoys reading science fiction. ¿Cómo saben qué es reading? Porque tenemos el enjoy. ¿Se dan cuenta? Entonces en este caso nosotros sabemos qué es reading. Cheryl suggested seeing or Cheryl suggested to see a movie after work. Yeah. To see. I miss to work or I miss working in the travel industry. Yeah. Where did you learn to speak or speaking? Where did you learn to speak or where did you learn speaking English? To speak. ¿Quién dice to speak? ¿Quién dice speaking? Queda como to speak porque son mayores. Do you mind? Do you mind helping me translate this letter? ¿Y cómo sabían que era con el ing? Porque sale el don't mind. Y es cuando usted se da cuenta, lo único que tiene mezclado estos contenidos. Lo único que usted tiene que estar atento es a cuál es el verbo que le está poniendo enfrente. He asked talking or he asked to talk to the store manager? To talk? Yeah. You have mentioned you have never mentioned living, or you have never mentioned to live in Japan before. Living? Or to live? Ya lo vamos a dejar ahí. If he keeps to come or if he keeps coming to work. Yeah. If he keeps to come to work late. ¿Qué dicen los de allá? ¿Cuál? Coming or to come? Coming. Debbie plans studying or Debbie plans to study abroad next. ¿Cuál? To study. I agreed helping Jack wash his car. I agreed to help Jack with his car. Vamos a ver. 80%. ¿Cuáles son las que nos equivocamos? You have never mentioned living. Cheryl suggested seeing. Todo lo demás, bien. Y se dan cuenta todos, memoria. En la prueba, las 3, 4 preguntas, memoria. ¿Qué es lo que va a tener que hacer entonces? Ver esta lista de verbos, y recordarlos. La parte de writing, sí. La vamos a practicar antes de la prueba. ¿Todos claros con esto? Sí. Mientras más lo ejercitemos, mientras más se recuerden de los verbos, mejor. Pero les digo el tiro, de las 10 preguntas de materia, al menos 3 van a ser de lo mismo.